Bueno, pues si os parece, vamos a ir comenzando. Vale, bueno, buenos días. Mi nombre es Aitana Brian y soy consultora aquí de AFI. Y yo lo que quería contaros un poco es sobre préstamos, tipo de interés y tarjetas. Entonces, un poco cuáles son los objetivos de la sesión. Primero quiero que entendáis bien cuáles son los distintos tipos de préstamos que existen, que conozcáis en base a qué se establecen los tipos de interés, que básicamente es el precio que tenemos que pagar por los préstamos que existentes, y luego conocer las distintas tipologías de tarjetas que existen en el mercado y para qué las utilizaríamos. Entonces, brevemente, lo que habéis podido ver digamos, en las noticias, en los periódicos, hay muchos escándalos vinculados con bueno, pues, préstamos, con tipos de interés que puedan ser de usura. Vamos a ver qué es esto de la usura. Normalmente están vinculados, digamos, estos escándalos a decisiones o sea, que los clientes han tomado decisiones digamos, en función de información o sea, o inexistente, o sea, que no les han dado esa información o que no han sido bien informados. Entonces, bueno, la sesión de hoy también es un poco poneros en antecedentes, que sepáis algunos conceptos básicos para que podáis hacer las preguntas necesarias para tomar las decisiones de la mejor manera posible. Entonces, un poco préstamos e intereses. Cuando nosotros queremos pedir un préstamo, ¿a quién vamos? Pues normalmente iríamos a un banco. Entonces, o sea, ¿qué hacen los bancos? ¿Qué es un banco? Al final, un banco es, bueno, una institución es una empresa. Entonces, esta empresa, como igual que la zapatería o la panadería del barrio, lo que va a hacer es vender una serie de productos o dar una serie de servicios a cambio, pues, de una cierta remuneración. ¿Y qué es, digamos, cuál es el servicio principal que dan los bancos? Básicamente es que reciben los depósitos de aquellas personas que tienen un excedente de ahorro, ¿vale? O sea, tienen ahorro acumulado y se lo prestan, se lo dan a esas personas que quieren hacer algún tipo de inversión y que no tienen los ahorros suficientes. Entonces, esos depósitos que han recibido de los ahorradores, lo conceden en forma de préstamos. Hacen lo que se llama intermediación financiera. Entonces, ¿qué es esto del préstamo? Bueno, un préstamo es un contrato que da el banco, ¿vale? Que se hace con el banco, que sería el prestamista, y que entrega a un cliente una suma de dinero. El cliente sería el prestatario, a cambio o sea, lo hace en un plazo concreto, y entonces al final de ese plazo es necesario devolverlo. Y obviamente, si yo te presto 100, tú me tienes que devolver esos 100, pero eso solo es un intercambio, no ha habido un pago por ese servicio. El pago por ese servicio sería el tipo de interés, ¿vale? Entonces, un poco de manera ilustrativa lo que os acabo de contar, los bancos recibirían de los ahorradores digamos, ese excedente de dinero que tienen. A cambio, los bancos también darían digamos, un precio, un tipo de interés, o les darían algún tipo de compensación. También le dan una serie de servicios, el tener una cuenta corriente, les pueden dar una tarjeta para poder hacer pagos, etcétera. Y con ese dinero que han obtenido, pues darían esos préstamos a esa gente que necesita el dinero para una serie de inversiones. Y a cambio, estos prestatarios pagarían un tipo de interés. Entonces, ¿cuál es la duda que normalmente nos asalta, ¿vale? Cuando queremos pedir un préstamo? Nosotros vamos buscando, pues, el mejor precio. Entonces, bueno, pues ese mejor precio, ¿cómo lo encontramos? ¿Vale? ¿Cómo hacemos esa comparativa? Y normalmente
vallas publicitarias, tenemos dos conceptos, el TIN y la TAE. El TIN es el tipo de interés nominal que básicamente incorpora únicamente ese porcentaje fijo que tenemos que pagar por el préstamo, simplemente por el dinero que nos han entregado. Pero ese tipo de interés no contempla esa TIN, no contempla todo el resto de potenciales gastos o comisiones que nosotros tenemos que pagar. Porque a veces, pues en una hipoteca, pues habrá que pagar la tasación, tenemos unas comisiones de apertura, tenemos otro tipo de gastos asociados. Ese tipo de, digamos, de gastos adicionales sí que quien lo contempla es la TAE. La TAE es también un tipo de interés, pero ya agrega todo el resto de gastos. Entonces, es mucho mejor fijarte cuando estamos haciendo comparativas de precios de los préstamos que nos fijamos en la TAE. Es muy importante porque la TAE es el que te va a decir digamos, el gasto real, lo que te va a costar realmente ese préstamo. Entonces es importante, por favor, que cuando estéis haciendo comparativas de préstamos y veáis qué préstamo vais a coger, con qué banco, con qué financiera, que lo hagáis a través de la TAE, que esta comparación la hagáis a través de la TAE. Entonces, ya sabemos en qué tipo de interés nos tenemos que fijar cuando queramos pedir un préstamo en la TAE. Pero habréis visto que dependiendo del tipo de préstamo, la TAE es diferente. Hay tipos de interés mucho más bajos, otros que son más altos. ¿De qué va a depender fundamentalmente, lógicamente, estas diferencias de tipo de interés? Hay una parte que es fija, que no depende tanto que no depende tanto del tipo de préstamo, que puede ser, por ejemplo, el coste financiero. Porque a los bancos, el tener esa financiación, ese dinero para poder prestártelo a ti, les cuesta dinero, ya sea porque tienen que pagar ese tipo de interés pues, a los que han tenido ese excedente o porque tienen que ir al mercado, al interbancario, a pedir ese dinero para poder prestártelo a ti. En cualquier caso, hay un coste, pues igual que el panadero tiene que pagar la harina al proveedor para poder hacerte el pan y venderte el pan a ti, ¿vale? Entonces, este tipo de, digamos, todos los costes intermedios para obtener el producto final, eso va a ir incluido dentro de pues, esta TAE. Pero adicionalmente, uno de los productos, o digamos, de las bases que hace que se diferencie un producto u otro en tipos de interés y que uno sea más alto que otro, es el riesgo. No es lo mismo una persona que otra para una entidad, a ojos de una entidad. Esto es muy importante porque nosotros podemos tener una impresión diferente. Nosotros no tenemos tanto riesgo como el banco cree que tenemos, pero al final quien fija los precios es el banco. Entonces el banco puede tener una sensación de que una persona tiene más riesgo que otra. Y hay algunos préstamos que de manera natural, por la tipología de préstamos que son, tienen más riesgo que otros. Un ejemplo muy sencillo. Si vosotros tenéis un problema, o sea, os quedáis sin trabajo, estáis en paro y tenéis problemas para hacer frente a vuestra cuota de préstamos. Y tenéis dos préstamos. Tenéis un préstamo hipotecario, perdonad, al final tenéis un préstamo hipotecario que estáis pagando vuestra casa, ¿vale? O sea, donde estáis viviendo, y tenéis otro préstamo que, por ejemplo, lo habéis pedido para poder iros de vacaciones. Pues habéis cogido un préstamo, os habéis ido de vacaciones y pues ahora estáis pagando ese préstamo, lo que se llamaría un préstamo al consumo. Si vosotros tenéis digamos, entráis en ese problema, no os habéis quedado sin trabajo y no podéis pagar,
¿qué préstamo creéis que vais a dejar de pagar primero? Evidentemente, de manera natural, vais a dejar de pagar primero el préstamo al consumo, ese préstamo del viaje, pero el préstamo de vuestra casa lo vais a mantener pagando. Va a ser de lo último que dejéis de pagar, porque os quedáis sin casa, os podéis potencialmente quedar sin casa. ¿Vale? Entonces, debido, digamos, a esa naturaleza, a ese riesgo, los tipos de interés se van a adaptar. Entonces, tendrá mucha más, o sea, un tipo de interés mucho más bajo los préstamos que el banco considere que son más seguros, un préstamo hipotecario, a lo mejor un préstamo personal de unas ciertas características, y según vaya aumentando el riesgo intrínseco que tenga ese préstamo y esa persona, ese prestatario, pues irá incrementándose el tipo de interés que se pida por ese préstamo, porque hay mucho más riesgo de que no consigáis devolverle al banco el dinero que le habéis pedido. Entonces, en términos generales, préstamo hipotecario es de los tipos de interés más bajitos que veréis en el mercado, y los créditos rápidos, estos de llama y en 15 minutos te damos 300 euros, 500 euros, esos van a tener un tipo de interés, una TAE, mucho, mucho más alta. ¿Vale? Porque tienen mucho más riesgo. El banco, además, para darte un préstamo hipotecario, que claro, las cantidades son mucho más grandes y son plazos mucho más largos, te hacen un estudio muy profundo para ver pues, cuál es la capacidad de pago, etcétera. Para los préstamos rápidos de llámame y en 15 minutos tal, no hay estudio profundo, se supone que son plazos mucho más cortos, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas juega en la determinación de ese préstamo que se va, digamos, de ese tipo de interés que se va a asociar a ese préstamo. Y aquí os quiero poner un pequeño ejemplo de una de las, digamos, de las vamos, de los grandes, las grandes problemáticas que ha habido en los últimos años, y en este caso estaba vinculada a los préstamos hipotecarios, a compras de las casas. ¿Vale? Una de las, digamos, de los grandes escándalos que hubo por parte por parte de los bancos fue la desinformación sobre un tipo de cláusula que había en los contratos de préstamo, que eran las cláusulas suelo. La idea de esta cláusula era que, bueno, como al banco le cuesta dinero, le ha costado dinero darte ese préstamo, ¿vale? Pues que hay, por mucho que varíen los tipos de interés, ¿vale? Yo hay un mínimo que te voy a tener que cobrar, ¿vale? Entonces, esa era la idea de la cláusula suelo. También es verdad que normalmente siempre estaba asociada esta cláusula suelo a, digamos, a su homólogo, que era la cláusula techo. Es decir, por mucho que sigan subiendo los tipos de interés, yo no te voy a cobrar más de un cierto importe. ¿Qué es lo que pasó? Esto normalmente no tiene, o sea, protege, por la cláusula suelo protege a las entidades bancarias, y la cláusula techo protege al propio prestamista, al propio prestatario, perdón, al prestatario, al cliente, al inversor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues cuando los tipos de interés bajaron tanto, ¿vale? Con la crisis financiera, con la gran crisis financiera del año, de los años 2008, 2009, en España vino un poco más tarde, en torno a 2012, 2013, bajaron tantísimo los tipos de interés que, claro, en algunos préstamos se activó esa cláusula suelo. Entonces, claro, en realidad el coste de la hipoteca para el cliente podía ser más bajo, pero como estaba esa cláusula suelo,
pues no bajaba. Entonces, aquí muchos clientes se quejaron porque, oye, a mí esta cláusula no me la habían explicado bien, no, y esto entra en colisión, en detrimento a mis propios intereses. Entonces, bueno, aquí sí se pudo probar que efectivamente no había habido suficiente información, no se había informado bien a los clientes, pues los bancos tenían que eliminar esta cláusula del contrato. Entonces, por favor, cuando vayáis a contratar un préstamo, sobre todo préstamos de un valor muy alto, o sea, en términos generales siempre, pero a más, si son préstamos de importes muy altos y a muy largo plazo. Por favor, hay que leerse bien el contrato y si no se entiende algo, hay que preguntar, ¿vale? Por favor. Entonces, es verdad que se ha hecho, desde entonces, se ha hecho mucha labor, se ha cambiado muchas normas para que asegurar que, al cliente se le informa correctamente. Pero de todas maneras, por favor, leeros los contratos, es muy, muy importante. Y ahora para esta segunda parte quería comentar un poco las tarjetas bancarias, ¿vale? Porque en este caso también ha habido algún que otro escándalo, ¿vale? Sobre todo vinculado en este caso con las tarjetas revolving. Y ahora vamos a entrar un poco en qué es esto de la tarjeta revolving. Si es usurera o no y qué está pasando en estos momentos, ¿vale? Pero en términos generales, primero quiero que entendáis bien pues, qué es una tarjeta, cuáles son las diferentes tipologías de tarjetas que hay en el mercado, porque un producto en sí mismo no es malo, ¿vale? Lo que hay que entender es para qué hay que utilizar cada uno de estos instrumentos. Y si no necesitas ese instrumento, no lo cojas, ¿vale? Es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales entre las tarjetas? La diferencia principal es la disponibilidad del dinero. Y ahora lo vamos a entender mejor, yo creo. Entonces, la primera tipología de tarjeta es la tarjeta de débito. Una tarjeta de débito básicamente es que cuando tú pagas en un comercio con esa tarjeta, de manera directa te lo retiran de tu cuenta, ¿vale? Es equivalente a que yo pagara con efectivo, con cash. O sea, es como si yo me sacara del bolsillo 50 euros y pagara, ¿vale? Y yo ya me he quedado sin esos 50 euros. Yo ya no tengo esos 50 euros en ningún lado, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Pagar con una tarjeta de débito, tengo que tener ese dinero en mi cuenta. Si no, el banco me lo va a rechazar, ¿vale? O sea, el TPV, por donde he pagado en el comercio, no me va a dejar hacer la compra porque no tengo esos 50 euros en el banco, ¿vale? Es como si yo tuviese ese dinero. Entonces, la tarjeta de débito es lo más directo, ¿vale? Es la equivalencia más directa al dinero en efectivo. Y luego tengo las tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito hay varias tipologías, ¿vale? Pero en términos generales, lo que las diferencia es que es un medio de pago aplazado. Entonces, nos permite hacer compras o retirar dinero en cajeros sin tener ese dinero en la cuenta. ¿Vale? Sin tener o sea, no tengo forzosamente, no tengo por qué tener ese dinero en la cuenta. O puedo aplazar el pago a más adelante, ¿vale? Entonces, este tipo de medios de pago me permite tener más flexibilidad, ¿vale? Una mayor flexibilidad. Entonces, ¿qué creéis que es más caro para un usuario, para nosotros? ¿Qué es más caro? ¿Una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito? Lógicamente, es más cara para nosotros una tarjeta de crédito, porque aquí es como si el banco me estuviese dando un préstamo, que puede ser a muy corto plazo, porque a lo mejor solo he aplazado el pago unos días hasta final de mes, ¿vale? O a lo mejor lo he aplazado 3 meses. Entonces es como si fuese un préstamo a 3 meses. ¿Lo veis? Una tarjeta de débito es como si yo, o sea, yo ya tengo
que tener el dinero para poder hacer la compra, con lo que no me está prestando el banco nada de dinero. Me estará prestando un servicio, porque yo puedo pagar con la tarjeta, con el plastiquito, en vez de tener que llevar el dinero en el bolsillo. Y mientras tanto, el dinero, mientras que yo no lo esté usando, pues está guardado en una entidad bancaria, ¿vale? Pero no hay préstamo de por medio. En una tarjeta de crédito sí hay un préstamo, ¿vale? Entonces, lo que sí que es importante, por favor, es que tengáis, o sea, que esto lo tengáis muy en cuenta. O sea, no hay, o sea, no existe, no hay nada que te den gratis, ¿vale? No hay nada que sea gratis. Entonces, si te están dando un préstamo a través de una tarjeta de crédito, esto lo vas a tener que pagar de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿qué es más seguro para nosotros? Pues para nosotros, evidentemente, más seguros serán las tarjetas de débito frente a las de crédito, pero a lo mejor nosotros tenemos la necesidad por nuestras circunstancias, porque a lo mejor nosotros no somos un usuario, entre comillas, normal, o sea, una persona, sino que nosotros somos una empresa. Y entonces nosotros hacemos una serie de compras de productos intermedios, yo qué sé, pues si yo soy una panadería, estoy comprando la harina, ¿vale? Pero claro, yo para tener el dinero para pagarte a ti, para pagar a mi proveedor, me tienen que comprar el pan. Entonces yo con esa harina hago el pan, vendo el pan, ya obtengo ese dinero y con el dinero ya pago a mi proveedor. Entonces, una forma de conectar esas dos fórmulas que tienen una separación temporal, lo puedo hacer a través de una tarjeta de crédito, ¿vale? Oye, aplazo el pago de la harina con el banco hasta que yo me haga con el dinero de la venta del pan y con eso ya pago a mi proveedor de harina, ¿vale? Un poco para que os hagáis una idea, ¿vale? Y una tipología específica de tarjetas sería las tarjetas revolving, ¿vale? Y una tarjeta revolving exactamente, ¿qué es? Es un tipo especial de tarjeta de crédito, como digo, y normalmente las tarjetas de crédito aplazas el pago y normalmente es hasta final de mes, ¿vale? Entonces, a principios del mes siguiente te, te pasan un recibo con todas las compras que has hecho durante el mes anterior para que lo pagues de manera íntegra a principios del mes. Normalmente acabas de recibir la nómina, tienes ya, entonces acaba de entrarte una suma de dinero importante en tu cuenta y con esa suma te quitas todas tus deudas del mes anterior. Con una tarjeta revolving no funciona así, ¿vale? Una tarjeta revolving, tengo un límite específico en mi cuenta, pongamos, yo tengo 5.000 euros en esa tarjeta, yo puedo consumir hasta 5.000 euros. Pero yo puedo elegir con el banco, oye, yo te voy a pagar 150 euros todos los meses. Y eso es a elección del propio cliente. Yo te voy a pagar 150 euros todos los meses. Entonces yo, súper diligente, he utilizado de los 5.000 que yo tenía o de los 6.000 que tenía de límite, he utilizado 2.500 porque he hecho una compra de lo que sea, ¿vale? Y yo para pagar ese préstamo, ¿vale? Porque al final es como si fuese un préstamo de 2.500 euros, ¿vale? Yo voy pagando 150 todos los meses. Pum, 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 pum. Y de repente digo, ay, oye, que es que ha venido una oportunidad buenísima de lo que sea y necesito otros 3.000 euros. Entonces, con mi tarjeta de revolving, compro y tengo otros 3.000 euros, ¿vale? Mi deuda acaba de incrementarse. Entonces, yo sigo pagando. Mi deuda se ha incrementado, pero lo que yo pago todos los meses sigue siendo lo mismo.
esos 150 euros. ¿Qué pasa? Que claro, mi deuda total, aunque yo haya pagado durante 13 meses 150, ¿vale? Mi deuda total sigue siendo 4.850. Pero aquí lo que no está dicho es que estos 150 por 13 no están pagando solo los 2.500 euros de principal de préstamo que yo he pedido, sino también parte está pagando los intereses, ¿vale? Ese precio, porque por dejarte ese dinero, el banco va a cobrar un precio. Entonces, esto significa, con este tipo de préstamos de tarjeta revolving, tú estás pagando muchísimos intereses y no te estás dando cuenta que estás pagando muy poquito principal, con lo que tu deuda no se contrae, no se hace cada vez más pequeñita. Porque además, si tú sigues haciendo compras, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, cada vez pagas más en intereses. ¿Vale? Entonces, este tipo de tarjetas, de instrumento, ¿tienen sentido? Sí, porque si pones una cuota mensual fija que tenga o sea, que sea lo suficientemente importante para poder, o sea, que sea acorde con lo que tú has pedido de principal, de préstamo, por así decirlo, pues tiene un sentido, porque al final te está dando esa flexibilidad, como decíamos, sobre todo en el caso de, bueno, pues de a lo mejor autónomos, de empresas pequeñitas que necesitan hacer, digamos, este tipo de transacciones de pagos aplazados, etcétera. Te da mucha flexibilidad. El problema es que tienen mucho riesgo, lógicamente. Entonces, por eso los tipos de interés tienden a ser muy altos, porque tienen mucho riesgo. Un particular, este tipo de instrumentos no tienen sentido. Hay que tener muchísimo cuidado cuando se contrata una tarjeta y tienes las opciones de hacerla revolving, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Que cuando os den una tarjeta miréis bien cuáles son las condiciones de repago, ¿vale? De ese aplazamiento de pago, ¿vale? Y si el tipo de interés que te están ofreciendo es un tipo de interés muy alto, de en torno al 20%, por favor, esa tarjeta seguro que es una tarjeta que potencialmente puede ser revolving. Entonces, eso hay que mirar muy bien, tenéis que verificar muy bien las condiciones para que o sea, no os encontréis dentro de 4 meses que no habéis hecho prácticamente ninguna reducción de deuda, que habéis estado pagando básicamente todo en intereses, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Porque esto se puede estirar muchísimo en el tiempo, son préstamos que son perpetuos. Entonces, ¿por qué, digamos, qué es lo que estamos viendo ahora mucho en prensa y se están anulando muchos contratos? Bueno, porque se está considerando que estos tipos de interés del 26, 27, 28% eran tipos de interés que eran usurarios, ¿vale? ¿Y esto qué es eso? ¿Qué es esto de la usura? ¿Vale? Bueno, pues la usura al final es un término que viene a decirte que está muy por encima del precio de mercado. Entonces, aquí ha habido varias sentencias, incluso ha llegado ya al Tribunal Supremo, en el que se ha estimado que si la TAE supera en unos 6 puntos porcentuales el tipo de interés medio en tarjetas que había en ese momento, pues se considera que hay usura, ¿vale? Entonces, como el tipo medio está en torno digamos, en las tarjetas antiguas, está en torno al 21%, pues si tenemos una TAE que estuviese en torno al 27,5, pues la diferencia, un 6,5, tendríamos usura. Esto, de todas maneras, ahora mismo está viendo a ver si hay un cambio normativo, pero bueno, un poco para que esto entendáis
qué es lo que está pasando, y si oís más casos en la prensa, en los medios, bueno, pues que sepáis un poco de qué estamos hablando. Pero en términos generales, lo que es importante y que necesitamos que, o sea, o me gustaría que sacarais de esta charla, es que es muy importante, por favor, que miréis las condiciones de los contratos, que entendáis todas las cláusulas. Si hay algo que no se entienda, por favor, preguntad. Y luego que no os metáis, no adquiráis productos que no, que no necesitéis, ¿vale? Y las tarjetas revolving es una tipología de producto financiero que tiene mucho sentido, que da, que da mucha flexibilidad a la hora de hacer pagos, pero que no es necesaria para digamos, en principio para una persona al uso, ¿vale? Tiene unas características que tienen sentido para unos clientes muy específicos, ¿vale? Entonces, tres mensajes clave, ¿vale? El banco no deja de ser una empresa, ¿vale? Con lo que no es una hermanita de la caridad, ¿vale? Siempre va a querer venderos productos, igual que el panadero quiere que, aunque vengáis a por una barra de pan, si además os lleváis media docena de croissants, pues mejor, ¿vale? Pues esto es un hecho, ¿vale? Es una empresa, va a querer venderos cosas, ¿vale? Pero vosotros tenéis que, igual que si no necesitáis los croissants, pues no los vais a comprar, pues aquí, si no necesitáis otro producto, no lo compréis, ¿vale? Y sobre todo, por favor, preguntad y leeros muy bien todas las condiciones. El tipo de interés al final está asociado, ¿vale? Es el precio del préstamo que estemos contratando, y va a estar muy vinculado al riesgo que el banco cree que está incurriendo dándos a vosotros el préstamo. Es la visión del banco, no la vuestra, ¿vale? Y entonces aquí, cuanto más tiempo tenga el banco para hacer el estudio, pues normalmente más bajo. Va a depender también del tipo de préstamo que estéis pidiendo. Si hay por ejemplo, si hay una garantía o no. En un préstamo hipotecario, efectivamente hay una garantía porque está la casa detrás. En un préstamo personal, pues a lo mejor si hay un aval, ¿vale? Si hay una persona adicional que dice, no, si él no paga, pago yo, ¿vale? Pues eso hará que el tipo de interés potencialmente pueda bajar, ¿vale? Pero entonces va a estar muy asociado a ese riesgo que el banco cree que va a sufrir en el caso de que vosotros no podáis pagar, ¿vale? Y por último, hay que endeudarse de forma inteligente, ¿vale? No os endeudéis si no tenéis una necesidad, si no vais a hacer algún tipo de inversión real, o si tenéis una necesidad apremiante, ¿vale? Hay que endeudarse de forma inteligente, ¿vale? Y con esto yo, en principio, he terminado, y entonces tenemos aquí ahora unos minutillos por si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. Pues entonces, por mi parte, lo podemos. Un momento, que tenemos aquí a alguien. Perfecto, pues entonces, nada, por lo que veo, no hay preguntas. Pues nada, pues un placer. Espero que os haya sido de utilidad, y cualquier cosa comentamos. Gracias por asistir a todos. Chao.